Muy buenos días para todos. Siendo las 9:30, damos inicio a este encuentro en el Espíritu, a este encuentro espiritual que tiene por objeto, como ya se los he dicho en otras ocasiones, estimular nuestra fe, ayudarnos mutuamente a crecer en la fe y en la esperanza. Eh, el crecimiento en la fe es algo que depende siempre del Espíritu Santo y por supuesto que se requiere nuestra colaboración. Esta clase de actividades en las que nos dedicamos a escuchar la palabra de Dios y a escuchar también el magisterio de la Iglesia, en este caso de uno de sus obispos, pues son los momentos privilegiados para que la fe se robustezca y se haga como nuestro Señor Jesucristo espera de cada uno de nosotros, algo tan frondoso y tan hermoso que pueda servir para otros. Recuerden la parábola de la semillita que se vuelve un arbusto a donde hasta los pájaros pueden anidar. El tema que he escogido para hoy tiene relación, como también se los anuncié, con la reciente fiesta de Pentecostés y con la importancia de la figura que destaca, de la persona que se nos revela de manera poderosa ese día, que es el Espíritu Santo. Pero por supuesto que soy muy consciente que para hablar de una de las tres personas divinas, un espacio como este, de unos 40 o 45 minutos, no es suficiente. De tal manera que lo que digamos ahora es solo un abrebocas, si el Señor me permite, con esta humilde palabra que no pretende ser ni la más elocuente, ni la más ilustrada, ni la más virtuosa, pero que quiere servir a la gloria divina, comunicarles a ustedes algo. Hoy no puedo hacer muchos preámbulos precisamente porque nuestro asunto es grandioso, es infinito, es el Espíritu Santo, y por eso vamos justo y derecho a la materia. Comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con la ayuda divina, con el favor de Dios nuestro Señor que tanto nos ama, vamos a escuchar un fragmento de la carta de San Pablo a los Romanos y en él a tratar de asimilar una palabra que Dios nuestro Señor a todos nos dirige. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, puesto que nosotros no sabemos pedir para orar como conviene. Sin embargo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues queridos hermanos, con esta brevísima introducción pretendo invitarlos a hacer un recorrido, por supuesto, rapidísimo, por la divina revelación, para mostrar, digamos así, cómo desde los orígenes de la misma está presente el Espíritu Santo haciendo lo que le corresponde y por supuesto también quisiera con esto comenzar a invitarlos a que la actitud profunda durante todo el rato que estemos reunidos sea una actitud de amor profundo, de adoración. Vamos a hablar de una divina persona, de una persona que es Dios, Dios como el Padre y como el Hijo,
que, como ustedes acaban de escuchar, tiene por misión hacernos hijos en el Hijo, hacernos herederos de Dios. Imagínense cuánta riqueza tenemos cada uno de nosotros, ustedes y yo, si somos herederos de un Padre que es Dios. Y dice además, coherederos con Cristo. ¿Habían pensado alguna vez en la grandeza de cada ser humano que sea coheredero con Cristo? Que estemos en la familia de tal manera que participemos de la herencia del Hijo. ¿Puede haber una expresión más clara, inclusive legalmente hablando, de filiación que esta de ser herederos y coherederos del Hijo mayor, del Hijo único, del Hijo de la eternidad de Dios Padre? Pues es el Espíritu el que además pone en nuestros corazones, también como lo acabamos de escuchar, la relación más confiada con Dios. No solo nos constituye en hijos, en herederos de Dios, coherederos con Cristo, sino que nos permite llamar a Dios con la palabra, con el apelativo que se oyó en los labios de Cristo, nada menos que en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente Abba. Abba, para un arameo, para quien habla el arameo, es lo que nosotros decimos aquí, papá. No alcanza a ser padre, no alcanza a ser papito, es el justo medio entre el respeto reverencial y la confianza extrema. Mejor dicho, es la llamada más confiada, la más cercana y la más familiar, que no se corre ni al extremo de la reverencia ni al extremo de la igualación, del igualarnos con Dios nuestro Señor. Así que Abba es papá, es decir, es el llamado que podemos hacer nosotros, que el Espíritu nos inspira a Dios nuestro Padre con una infinita confianza sin perder la reverencia que Dios merece. Pues bien, como queremos tratar de entender la relación del Espíritu Santo con nuestras vidas, porque de eso se trata, de ver cómo trabaja en nuestros corazones, por eso también quisiéramos destacar ahora, comenzando, la tarea que tiene el Espíritu para animar nuestra oración. Fíjense que entre las tres divinas personas, entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, se habla el lenguaje del amor, que entre otras cosas es el Espíritu Santo, ¿no? Él es el que glorifica al Padre y al Hijo, siendo Él la gloria misma, que se nos comparte a nosotros. Padre, glorifícalos en tu nombre. Pues ese lenguaje divino es el propio de la oración, si la oración tuviera un lenguaje, ¿verdad? Y es ese lenguaje que a veces sentimos que no sabemos cómo hablar cuando destinamos un rato prolongado a la oración, que de pronto sentimos se nos acaban las palabras, nos queda tiempo, pero no sabemos qué decir. Pues bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que Él intercede por nosotros. Y aquí dice, con gemidos inefables. Es decir, con la aspiración de las almas que a veces simplemente reposan en la presencia de Dios con un deseo de saciarse de la grandeza infinita de Dios que se parece no más a eso. Por eso son gemidos que no pueden ser expresados con palabras. Eso significa inefable, gemidos inefables. Pero la cosa que más quisiera destacar de toda esta lectura es que Él, el Espíritu, se une a nuestro espíritu. Eso, no solo para clamar a Abba, sino también para orar. El Espíritu se une a nuestro espíritu. Y aquí quiero comenzar lo que sería el cuerpo de nuestra reflexión. Vean, en el Catecismo de la Iglesia Católica se nos enseña claramente que el ser humano fue creado por Dios, como dice la primera página de la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. Y por supuesto que la antropología
la concepción del hombre en la Sagrada Biblia vive durante todo el tiempo de la divina revelación ciertas etapas de enriquecimiento. Es ya en el Nuevo Testamento cuando San Pablo, en un ambiente en el que ya se oye mucho hablar de que el hombre es cuerpo y alma, y dentro de la tradición judía, es decir, dentro de la tradición bíblica, quien dice, bueno, claramente, el hombre es tres cosas, no solo dos. El hombre, sin dejar de ser una sola criatura, es cuerpo, alma y espíritu. Y entonces dice una frase que a principios parece un poco misteriosa, difícil de captar, pero que la experiencia humana más o menos expresa, ¿verdad? Cuerpo, alma y además espíritu. Algunos dicen que eso es la trascendencia. Pues el catecismo de la Iglesia Católica dice que esa es la capacidad de Dios. El ser humano ha sido creado capaz de Dios. Esa es una expresión terriblemente grande. ¿Cómo es que una criatura es capaz del Creador? O sea, que el Creador puede versarse en esa criatura o que esa criatura es capaz de alcanzar ciertas dimensiones de la grandeza divina. Por la capacidad de Dios se entiende que Dios creó nuestra inteligencia y nuestra voluntad suficientemente hábiles como para descubrir sus misterios, para captar lo que Él nos revela y por supuesto para amar como Él nos ha dejado profundamente marcados, capaces de amar y de amarlo a Él y de amarlo sobre todas las cosas. Pero el Espíritu es como la condición para que Dios se derrame en nosotros y derrame en nosotros sus bienes. Por eso, una de las figuras más bellas en el Nuevo Testamento a propósito del Espíritu Santo es que Él se derrama, ha sido derramado en nuestros corazones, ¿verdad? Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, dice la palabra. Así pues, hay algo en nosotros que lo llamamos espíritu que recibe de verdad a Dios. Y como lo acabamos de escuchar y como lo confirman estas otras expresiones del Nuevo Testamento que traigo de memoria, pues el Espíritu se puede derramar en nuestro interior porque nosotros tenemos un vaso espiritual. ¿Se acuerdan que a la Santísima Virgen le decimos así en las letanías? Vaso espiritual, ruega por nosotros. Pues bien, es que esa es la constitución del ser humano. En otras palabras, cuando nosotros miramos qué es una persona humana, qué somos nosotros, ustedes y yo, pues nos vemos como seres muy distintos de los animalitos, ciertamente. Hoy en día medio personifican y juegan y muñequean con tantos animales. Pero más allá, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros puede saber y experimentar que somos muy distintos, radicalmente distintos, aunque el animalito sea muy querido, nosotros somos muy distintos de ellos. Y eso que nos hace distintos es esto que estamos anunciando de cada ser humano, que lo hace capaz de diálogo, que lo hace hábil para ciertas cosas que los animalitos no pueden y finalmente que nos permite entrar en comunicación con Dios. Una mirada profunda a nuestros corazones dice que nosotros estamos hechos por la palabra de Dios, ¿verdad? Creados por Él, pero además hechos para la palabra de Dios. Mejor dicho, porque la palabra se pronuncia, nosotros existimos, pero además nosotros en esa palabra nos hacemos más personas. Cuando oramos, cuando oímos estas cosas, nos sentimos más personas, más partícipes de eso que la primera página de la Biblia llama la imagen y semejanza de Dios. Pero en este punto vamos a ver cómo precisamente hay por esa palabra una sed profunda en cada corazón. Es verdad que la humanidad varias veces, no solo en los últimos tiempos, ha aprendido a callar esa sed. La llena de cosas normalmente. Somos tan groseros que llenamos de cosas
de plata, de chécheres, de cachivaches, nuestra alma. Y se vuelven deseos y codicias y bueno, a veces los llenamos de afectos y algunos afectos que terminan en situaciones psicológicas lamentabilísimas. Pero la verdad es que si en un momento nos dejan solos o nos quedamos sin plata, ahí vemos la sed que hay en el corazón. Esa es la sed del Espíritu Santo. Si la palabra nos constituye, en el fondo de nuestro interior hay algo que solo se sacia cuando es derramado el Espíritu, el que se une a nuestro Espíritu. Es decir, nosotros no somos plenamente seres humanos sin ese Espíritu que Dios nos da y que siempre nos ofrece y que nos constituye como personas. Entre la palabra y el Espíritu se hace una persona humana. Y eso, para entender qué es un ser humano, es fundamental. Somos criaturas del Padre, a quienes la palabra, el Hijo, constituye y el Espíritu Santo anima. El Espíritu Santo pone en la existencia, da la vida. Da la vida, el Espíritu vivificador, como dice el credo. Así pues, vamos a dar un pasito más para tratar de hacer ese recorrido que les dije por la Sagrada Biblia, que va a ser necesariamente incompleto, pero que me parece que es importantísimo que sepamos si queremos conocer más al Espíritu Santo. Desde la primerísima frase de la Biblia se habla del Espíritu de Dios, que con un verbo misterioso aletea sobre el caos, sobre la faz del abismo. El verbo aletear no es exactamente traducido con esa palabra. Cuando uno lo estudia un poquito, es cernirse. Es lo que hacen las aves grandes y elegantes, otras menos elegantes, cuando se sostienen en el aire. Es eso más o menos. El Espíritu de Dios es lo único que en el caos inicial, en donde nada existe todavía, pone orden, hace la presencia de Dios. Pero luego, en la página siguiente, cuando Dios nuestro Señor ha creado al ser humano de un poco de arcilla de la tierra, sopla en sus narices y le comunica su espíritu. Y así el barro, que compartimos con todos los animalitos, se vuelve persona humana. Somos materiales como son los perritos, los gatos, etc. Pero somos humanos, porque Dios a nosotros, no a ningún otro ser, nos comunicó su espíritu. Y eso es Biblia pura. Más adelante debo comenzar a hacer grandes saltos, pues la travesía del desierto, cuando el pueblo es liberado de Egipto, se nota que el Espíritu de Dios actúa primero en Moisés, el caudillo, que no sabe hablar, que tartamudea, que necesita de Aarón su hermano para comunicar sus mensajes, pero en él habita una presencia de Dios misteriosa. Y esa presencia lo hace capaz de ser juez de su pueblo, caudillo, guía, intermediario con Dios, casi el primer sacerdote, ¿verdad? Y con una sabiduría infinita lo hace un líder que, según dice la misma Biblia, no ha habido ninguno otro como él. El Espíritu Santo puede hacer eso en las personas porque se manifiesta cuando da a cada uno su misión. Nadie puede pretender la misión de otro. Aarón no quiere la misión de Moisés, aunque sea su portavoz. Acuérdense cómo mete las patas el pobre Aarón con el becerro de oro, el pecado tal vez más grave y más emblemático, más lleno de enseñanzas para nosotros que seguimos haciéndonos 1.000.000 de becerros de oro. Pues en un cierto punto del desierto, de la travesía por el desierto, a Moisés le toca compartir
su espíritu con 70 ancianos. Y comienza una historia de cómo el Espíritu de Dios suscita en el pueblo de Israel a unos personajes, hombres y mujeres, que gobiernan o que relacionan al pueblo con Dios o que enseñan la palabra de Dios. Ya dando otro enorme salto, en los profetas, sobre todo vamos a tocar al profeta Joel, se comienza a ver que eso que pasa en el pueblo de Israel, que a algunos de en medio del pueblo, Dios les comunica su espíritu para que tengan una relación de servicio especial con su pueblo, pues Dios lo quiere distribuir a toda la humanidad. Y en particular Joel, como les acabo de decir, anuncia de parte de Dios que llegará el tiempo en que toda carne recibirá el Espíritu Divino. Al final de la revelación del Antiguo Testamento, en los libros de la sabiduría y el Espíritu se manifiestan como dos realidades que revelan al único Dios, pero que nosotros a la luz del Nuevo Testamento también entendemos como una aproximación, como una figura que anuncia, no que realiza, sino que anuncia el misterio trinitario, ¿verdad? El Padre, con su sabiduría y con su espíritu, hace que todo funcione bien. Y esto es prácticamente en vísperas, 150 años de la encarnación del Hijo de Dios, y cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, se ve rápidamente que es un hombre de Dios, un hombre que está guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu. Poco a poco la gente, sus discípulos primero, comienzan a descubrir que en él hay un misterio muy grande, y los discípulos primero, pero luego los demás descubren que él es el Hijo de Dios encarnado. Sobre este misterio vamos a hablar a continuación, así que no me detengo, pero la vida de Jesús, la vida terrena del Hijo de Dios encarnado, se ve, y así lo revelan los evangelios, como una vida guiada por el Espíritu Divino. Hay un acontecimiento fundamental. En la última cena, el Señor Jesucristo instituye dos sacramentos. Primero la Eucaristía y luego el sacerdocio para que perpetúe la Eucaristía en la historia del mundo. No se entienden esos sacrificios sin el poder del Espíritu, y precisamente el contenido de los discursos de Jesús durante la última cena, como lo podemos ver en los capítulos 13 a 17 del Evangelio de San Juan, es un contenido espiritual, espiritual con E mayúscula, del Espíritu Santo. En esos discursos, nuestro Señor anuncia cómo el Espíritu Santo será quien tome las riendas y nos vaya enseñando, unidos a Cristo, la verdad completa. Tomará de lo mío y se lo entregará a ustedes. Y, sobre todo, deslumbrante, la manera como San Juan describe el momento de la muerte del Hijo de Dios. Al pie de la cruz están María y Juan, célula virginal de la Iglesia, María y Juan, y las otras mujeres y otras personas, pero allí están ellos dos, mencionados específicamente. Allá se encomienda a María la maternidad de la Iglesia, y allí dice Juan, con esta frase exacta para describir la muerte de Cristo, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y aquí viene una primera figura que requiere que ustedes me acompañen, no solo con la mente, sino con esa mirada profunda del alma que se llama la contemplación. Y consiste en lo siguiente. 6 días antes había ocurrido en Betania un episodio muy diciente. Una buena mujer, a la que Jesús había perdonado, rompe un frasco de perfume riquísimo, lo derrama sobre sus pies y enjuga sus pies con sus cabellos. Y
Dice la palabra, y la casa se llenó del aroma del perfume. Y el evangelista anuncia que esto lo había hecho ella como una especie de profecía del funeral, de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Pues cuando volvemos ahora al capítulo 19, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu, veo yo que se cumple esa especie de profecía. Veo yo que se rompe, aquí es la mirada contemplativa, por favor, se rompe el frasco, ya no de un perfume material, y se derrama el Espíritu, de tal forma que se llena la casa de algo extraordinario. Pero por supuesto que Jesús hace todavía su recorrido muerto entre los muertos, como dice 13.1 en Juan 13.1, para que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Para llegar al extremo, pensémoslo de esta manera, hasta la última posibilidad de condenación de cualquiera de nosotros, del peor de los pecadores, que como dice Pablo y digo yo, puede que sea yo, del peor de los pecadores, llegando hasta ese punto, poner desde allí también las posibilidades de salvación. Y así cuando el extremo del amor, el extremo del sacrificio, se encuentra con los límites hasta donde podría llegar la libertad humana mal empleada, allí, en el extremo, también el extremo de la obediencia, revela la grandeza infinita de la relación entre el Padre y el Hijo, entre quienes de verdad cabe toda la humanidad, pero además en la cual el Espíritu Santo es el que da vida y glorifica, el que hace en la eternidad la gloria del Padre y del Hijo, la alegría del Padre y del Hijo, y que, derramado sobre la creación ahora, de manera portentosísima, resucita la humanidad de Cristo y lo deja a Él convertido en un surtidor, en una fuente que emana vida eterna a su humanidad. Él siempre ha sido Dios, pero ahora la humanidad misma tiene el Espíritu. Y Cristo es el primero, el Hijo eterno encarnado lo tiene y comienza una nueva etapa en la historia de la humanidad, desde el día de la resurrección. Por eso esa tarde se aparece a sus discípulos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y lo primero que les encomienda es el sacramento de la confesión. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Pero el Espíritu Santo ha sido derramado. La humanidad de Cristo se vuelve el camino por el cual cualquiera de nosotros puede llegar a Dios, pero además por la que Dios se nos comunica a todos nosotros. Por eso es tan importante la Eucaristía sacramental, la presencia real, no solo de Cristo en la Eucaristía, sino de ustedes y mía en los templos parroquiales, a celebrar la Santísima Eucaristía. Se derrama desde la humanidad de Cristo sobre todos los hombres. Recuerden que al principio del Evangelio de San Juan también hay esa promesa de Jesús, que el que venga a mí puede beber aguas de vida, y volverse él mismo un surtidor de agua viva. De hecho, aquí comenzamos a ver que con la Pascua de Cristo se inaugura la nueva humanidad. Si en la primera creación del ser humano, solo hay una, pero en la creación del ser humano, una primera dinámica no funcionó, ahora en Cristo la nueva humanidad recreada, para no decir una segunda creación, vuelta a crear, renovada en su creación por el mismo Cristo nuestro Señor, se vuelve de verdad partícipe del misterio de Dios. Eso es la vida de gracia, vivir en gracia de Dios, partícipe del misterio de Dios precisamente por el don del Espíritu. Y comienza cada uno de los seres humanos a comunicar el Espíritu a su manera, pero por supuesto, porque primero lo recibe del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo,
que es, como lo veremos, un acontecimiento trinitario eminentemente. Llega Pentecostés, y en Pentecostés se hace evidentísimo que este es el Espíritu, no solo que se derrama de esta forma amplia, universal, universal se dice católico en griego, no solo de esta forma, sino que elige momentos, elige personas, como lo hacía en el Antiguo Testamento, y por la palabra que predican estos elegidos se sigue comunicando. Como la luz de una vela se puede comunicar a miles de velitas sin que mengue la llama. Así el Espíritu, que el día de Pentecostés se presentó, oigan, como lenguas de fuego, dice la palabra, como lenguas, unas como lenguas de fuego, en una forma misteriosa, pero que parecía lenguas de fuego. Asimismo, lo que hacen quienes reciben ese Espíritu es hacer que esas lenguas de fuego sigan comunicando, sigan hablando de tal manera la palabra de Dios, que se sigan encendiendo llamitas. El día de Pascua, en la vigilia pascual, nosotros hacemos eso explícitamente. Pero atención que eso es un signo externo. Y quizá Dios lo permita, si lo que esté ocurriendo en este momento es que estamos encendiendo llamitas en los corazones, ¿no? Que en este momento, por esta palabra, la llama se esté encendiendo. Y se sienta luz por dentro, y se sienta bonito. Pues eso no es obra del predicador, eso es obra de la llama, del Espíritu, que es como lenguas de fuego. Ah, Pentecostés. Pentecostés inaugura este camino por el cual la palabra que se predica, a pesar de su pequeñez, a pesar de la inadecuación, digámoslo, indignidad del que predica, sin embargo es la palabra de Dios que enciende corazones, los hace florecer, los llena de luz, de vida, pero sobre todo los hace comenzar a ser capaces de incendiar a otros. Y así la hoguera debería extenderse por todo el mundo, porque una palabra que se predica enciende un corazón y ese corazón encendido enciende otros y otros y otros. San Pablo, cuya lectura usamos al principio, una de cuyas frasecitas sobre el Espíritu Santo tomamos como texto inicial de este encuentro, es muy elocuente al respecto. Para él el Espíritu Santo está en todas partes, acompaña, guía, a veces empuja, mueve la voluntad, anima, hace soportar cosas. Nada extraño que al Espíritu se le llame Paráclito. Paráclito. Paráclito es una palabra que es mejor no traducir. Paráclito quiere decir no solo abogado, sino también defensor. No solo defensor, sino a veces juez. Y también en medio de todo eso, consolador. De tal manera que si uno dice el consolador, falta un poco. Si uno dice abogado, pues claro, él pleitea por uno. Pero bueno, si uno dice juez, más o menos está llegando, pero tampoco alcanza. Si uno dice defensor, pues por supuesto. Y Jesús en una frase de las suyas dice otro paráclito, o sea que él también es paráclito. Es mejor usar la palabra con plenitud de sentido, pero de lo que digo de San Pablo paso a la consideración de la múltiple función del Espíritu Santo en la historia de la salvación, que es la suya y la mía. Esta es la historia de la salvación. Al final de la revelación bíblica, en las últimas cartas de Pablo, aparece el Espíritu Santo como el que anima toda la vida cristiana. Toda es toda. O sea, esta vida que Jesús nos consiguió por su muerte y su resurrección, nace en ustedes y en mí por el Espíritu Santo, que sopla donde quiere, que uno no oye, o a veces solamente oye la ráfaga como en Pentecostés o como en el tercer capítulo de San Juan, pero
que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Simplemente lo mueve a uno y lo lleva a donde Dios quiere. Este espíritu es el que anima entonces toda la vida cristiana y, atención, Gálatas, la libertad cristiana. La libertad cristiana que no consigue brincar y subirse encima de las bancas de una iglesia en ataques de euforia, sino que consiste claramente en vivir con la libertad de Cristo, en vivir para el Padre, recibiendo todo lo que es la voluntad de Dios y además felices en el cumplimiento de esa voluntad, aunque pase por la cruz, aunque no tenga euforias, aunque la alegría sea mucho más profunda que lo que pueden expresar algunos cantos y algunos aplausos. Así pues, el Espíritu Santo anima toda la vida cristiana, pero también anima la contemplación y anima la verdadera profecía, que no consiste en anunciar cosas que van a pasar, como que uno tuviera una bola de cristal y dijera, bueno, mañana va a caer el presidente tal y pasado mañana va a haber una inundación en tal parte, que eso es majadería casi siempre, por no decir que siempre. Es la profecía que consiste en hablar de Dios. Un profeta es, por definición bíblica, el que habla en el nombre de Dios. Y ya algunos de ustedes seguramente se dieron cuenta que estoy llegando al final de la divina revelación, es decir, al libro del Apocalipsis, en el que el Espíritu Santo se manifiesta como aquel que sostiene la visión de Juan, que si ustedes recuerdan bien se llama el discípulo amado en el cuarto evangelio, y que por lo tanto son visiones preparadas para todos nosotros. Alguno me pidió que hablaran un poco del libro del Apocalipsis y lo haremos en otra ocasión. Aquí no. Pero baste este detalle. Cuando uno dice que el Apocalipsis es muy misterioso y muy raro, el reto sería ir a mirar cómo las frases o las palabras o los signos están prácticamente todos tomados del Antiguo Testamento. De tal manera que nos obligan a entender la divina revelación para entender los signos. Eso será objeto de otro encuentro y espero que sea muy interesante porque el libro del Apocalipsis es bellísimo. Pero oigan esto, les dije que al principio de la Biblia, la primerísima frase hablaba del Espíritu Santo. Resulta que la última también. Y el Espíritu se une a la novia, que es la iglesia, para decirle al Señor Jesús, ven, ven Señor Jesús. De tal manera que toda la divina revelación queda como sellada por el Espíritu Santo, que en el libro del Apocalipsis, por supuesto, desde los Hechos de los Apóstoles, cartas de Pablo, cartas de los otros apóstoles y el libro del Apocalipsis, se revela como el que conduce la historia de la iglesia, a veces en la inspiración misma de las acciones, pero por lo general en la estructuración, en la configuración de una personalidad cristiana, de una personalidad que se parece a la de Jesús, capaz de tomar decisiones como las de Cristo, capaz de vivir las bienaventuranzas evangélicas. Pues bien, ya vamos llegando un poco hacia el final de nuestra exposición. Para dejarles algunas preguntas, todavía traten de no mandármelas porque lo que falta, que es como la conclusión, no es breve. Me tomará unos minutos, pero quisiera que ustedes recuperen aquí el aliento para que me acompañen otra vez con la mirada del alma. Aquí necesito que me acompañen no con la inteligencia solamente, sino que le permitan a su alma, a su espíritu, unirse al Espíritu Santo para ver cómo ocurren dos hechos. Y entramos. No voy a leerlo, no tendría el tiempo y me daría además la tentación de explicar detalle por detalle, pero quiero que se vayan al día de la Anunciación, con su mente, con su imaginación si quieren. En el Espíritu váyanse y bien puedan ponerse allá como espectadores del acontecimiento de la Anunciación. Y más allá de las palabras del ángel que revelan lo que vamos a decir a continuación,
Miren cómo Dios actúa el día de la encarnación del Hijo de Dios. Entonces recuérdenlo bien, el Padre ha enviado a su Hijo a encarnarse de las entrañas virginales, purísimas de María, por nuestra salvación. El Hijo, que es eternamente Dios, como el Padre y como el Espíritu Santo, va a hacerse hombre como nosotros. Un salto terrible. Más fácil sería para un elefante volverse hormiga que para Dios envasarse en un cuerpo, en una humanidad, en una naturaleza humana. Y lo hace. Pero ¿cuál es el que hace la mediación? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice el ángel a María cuando pregunta, ¿cómo será esto? Que no conozco varón. Pues el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza, así se llama el Espíritu también, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer de ti se llamará el Santo y el Hijo del Altísimo. En fin, nos interesa que ustedes ahora vean con los ojos del alma que el Padre, para enviar a su Hijo, como que envía primero al Espíritu Santo, o como que hace que el orden en la Trinidad se invierta un poco, si así podemos decirlo, con una mente que primero que todo confiesa que no es capaz de entender el misterio a plenitud, pero uno lo que puede contemplar es que en este momento no es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, sino el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo que se encarna. Durante todo el trayecto de la vida humana, de la vida terrena, porque humana ahora la tiene en la eternidad, pero de la vida terrena del Hijo encarnado, se ve el Espíritu actuando, llevándolo, conduciéndolo. En el Evangelio de San Lucas, si lo quieren leer, es muy claro, ¿no? El Espíritu lo empuja, el Espíritu lo guía, el Espíritu lo ilumina, en fin, ahí estamos. Y eso que ya mencioné de la cruz, cuando al morir entregó su espíritu, y de la resurrección, que derrama su espíritu sobre toda carne, pues vamos a tratar de entenderlo con una segunda ubicación en la historia de la salvación. Vámonos ahora al día de la resurrección. ¿Qué es lo que ocurre en el día de la resurrección? La misma inversión, la misma acción de la Trinidad eterna ocurre el día de la resurrección. ¿Ven? El Padre resucita a su Hijo dándole el espíritu de la vida, el espíritu vivificante. Y, atención, lo que ocurre en la encarnación comienza a ocurrir en la humanidad entera. A ver, aquí vamos a exponer lo que es el contenido de esta contemplación. Cuando se encarna el Hijo de Dios, se encarna en un ser humano. Se encarna el amor trinitario. El Espíritu Santo tiene la misión de encarnar en este hombre, Jesús de Nazaret, el amor trinitario. Eso lo entendemos, ¿no? Por eso en Jesús brilla la plenitud de Dios. Y digo el amor trinitario porque Dios no rompe su amor. Y cuando Dios encarna en este hombre, Jesús de Nazaret, su amor trinitario, y haciendo eso, el Hijo se hace hombre, pues nos dice qué es lo que ocurre en el cuerpo. Él, Cristo, es la cabeza de la iglesia. Y ahora en el cuerpo de la iglesia, desde la Pascua, ocurre lo mismo. Entonces, lo que ocurrió en la cabeza ocurre ahora en el cuerpo. Desde la Pascua, queridos hermanos, el Espíritu ha sido derramado sobre toda la creación. El Espíritu ha sido derramado en ustedes y en mí para que en nosotros se encarne el amor trinitario. Lo que hizo en la encarnación, lo hace en la Pascua
Y ahora lo que ocurrió en la cabeza ocurre y ocurrirá en el cuerpo. Por eso la iglesia es el resultado de esta encarnación, si me permiten decirlo así, de esta comunicación del Espíritu vivificante a todos nosotros y de nuestra adhesión plena y perfecta con Cristo, que es el mismo Espíritu Santo, el de Cristo, el nuestro. Y lo que ocurre ahora, y ocurrirá hasta el final de los tiempos, no es una fecha en el calendario. Con esto ya voy a terminar. No es una fecha en el calendario, no es una cantidad de manifestaciones desordenadas, un poco anárquicas dentro de la celebración de la liturgia en el templo o fuera de él. No son unos cuantos gestos. No, no, no. Este es el error del tiempo moderno. Creer que el Espíritu Santo solo se manifiesta cuando alguien hace cosas raras. No, no, no. El Espíritu Santo está en este momento actuando en usted. En este momento está comunicándole el amor de Dios. Tiene usted que ser como María, vaso espiritual. Un vaso capaz de vaciarse de lo que no es Dios. Voy a usar una palabra fuerte. Un vaso que desocupa, del que se sacan todas las porquerías. No es palabra mía, es de Pablo. Es una frase de Pablo que dice, todo lo estimo basura en comparación con el conocimiento del Hijo de Dios. Así que cuando el vaso se desocupa por la penitencia, por la renuncia, por decir esto no lo vuelvo a hacer, aquello no me conviene, esto con la ayuda de Dios voy a suprimirlo, el vaso se puede llenar. Pero en este momento el Espíritu Santo está haciendo lo que hizo desde la Pascua, lo que hizo en Pentecostés, lo que siempre ha hecho en la iglesia. Y al dejar nosotros que Él nos llene, pues se produce lo que se produjo el día de Pascua. Se produce perdón, se produce reconciliación. Y por supuesto, si el Espíritu Santo así lo desea, se produce eso que en muchos medios llaman hoy la sanación, que no es una palabra absolutamente tradicional dentro de la iglesia. Siempre hemos creído y hemos visto curaciones y hemos visto el milagro de la salud que se devuelve. Pero bueno, dejemos la palabra que seguirá rondando por ahí, pero es en el Espíritu que ocurren muchas cosas. Pero lo más importante, por lo que se nota que el Espíritu está en la acción, es que nos da eso que San Pablo, capítulos 12 y 14 de la primera carta a los Corintios, llama los carismas, que no son cosas raras para que la gente haga cosas raras, que son a veces hasta lo más sereno del mundo, pero que edifican la iglesia. Y eso pasa todos los días, no pasa un día o dos. Por eso cuando nos dejamos evangelizar, en últimas nos dejamos llenar del Espíritu y en nosotros, pero también en toda la humanidad, no es una cosa individual, sino que en todo el cuerpo de la iglesia se va llenando del amor trinitario, nuestra realidad y la realidad que nos rodea. Y por eso en una familia, si hay una persona que vive profundamente del misterio de Dios, si vive bien unida al Espíritu Santo, es una persona que irradia vida, aunque sea muy silenciosa, y en una sociedad o en una comunidad. Las personas del Espíritu no hacen aspavientos, no andan pregonándolo, no están buscando revelaciones y cosas extrañas, están siempre buscando cómo servir a la unidad del cuerpo. Fíjense, el amor trinitario derramado en la iglesia no admite que haya 2 o 3 o 4 cuerpos de Cristo, es solo una su iglesia. No admite que la humanidad tenga divisiones, injusticias, peleas, es todo. En el Espíritu encontramos hasta nuestro trabajo social, nuestra misión, pero lo encontramos por las vías de la entrega total al que totalmente se nos entrega. Ya en este punto quisiera que los que tengan a bien hacer alguna pregunta comiencen a mandarla, pero les quiero decir para terminar que lo que ocurrió en la Santísima Virgen, tanto el día de la Encarnación como en la Pascua, que estuvo en el centro del grupo con los apóstoles y los demás discípulos en oración,
oración, esperando siempre el cumplimiento de la voluntad divina. Lo que ha ocurrido en la Iglesia a través de todos los tiempos es lo que ocurrirá en nosotros y en todos si dejamos que el Espíritu Santo trabaje. Todos los días de nuestra vida son fiesta del Espíritu Santo. Toda la oración de la Iglesia es oración en el Espíritu Santo. Fíjense que la liturgia católica nos dice claramente que todo lo que pedimos lo pedimos al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y en la cumbre del ofrecimiento eucarístico en la Santa Misa, toda la celebración y la víctima divina que ofrecemos los sacerdotes a nombre de toda la Iglesia es por Él, con Él y en Él, en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, para el Padre, para que la Trinidad sea honrada y glorificada eternamente. En la unidad del Espíritu Santo es en la que se lleva a cabo nuestra existencia cristiana. Muy bien. Entonces los invito, pues, si quieren que compartamos unos minutos de diálogo fraterno, también a presentar algunas de sus preguntas. Las personas encargadas de controlar las intervenciones de ustedes me mandarán en la medida de lo posible algunas de sus preguntas o de sus interrogantes. Uno de los amables oyentes nos pregunta cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo. Vean, dice nuestro Señor Jesucristo, y creo que por eso tenemos la pregunta, que el pecado que no se podría perdonar es el pecado contra el Espíritu Santo. En el contexto de lo que hemos hablado, que el Espíritu Santo nos llena de la presencia de Dios y del amor trinitario, sabiendo que cuando tenemos el Espíritu nos conduce a la verdad completa, los pecados contra el Espíritu Santo serían los de terquedad absoluta, los de negación de la verdad aún conociéndola. Sabemos que esto nos lleva a la salvación, sabemos que Cristo es el Señor y sin embargo lo negamos y actuamos en contra. San Juan es muy radical en esta materia y nos presenta claramente como el pecado fundamental, el pecado del anticristo, o sea, el pecado contra el Espíritu Santo, la negación del Hijo de Dios venido en la carne. La negación, por ejemplo, del cuerpo de Cristo, de su humanidad real, de la resurrección corporal de Cristo, con el mismo cuerpo que estuvo sepultado, que ya no está en el sepulcro, con las mismas llagas que tuvo, con la misma humanidad que se queda en la Eucaristía y que está en el cielo. En fin, pecado contra el Espíritu Santo es la negación pertinaz de la verdad. Yo me atrevería además, por lo que he visto en los años de ministerio sacerdotal que tengo, que ya son más de 30, que uno de los pecados con los cuales más ofendemos al Espíritu Santo es el de la discordia. Cuando Él quiere poner unidad en la Iglesia y nosotros comenzamos a dividir. Es absolutamente ridículo que haya un católico que diga que no acepta al Papa Benedicto, que porque es el Papa Benedicto, o otro que diga que no acepta al Papa Francisco porque es el Papa Francisco. Esas son consideraciones de políticos. Pero lo terrible aquí contra el Espíritu Santo es que haciendo bandos en la Iglesia, uno no separa a la gente de Francisco o de Benedicto, uno separa a la gente de Cristo, de su pastor. Así que se reconoce quién está lleno del Espíritu Santo porque trabaja por la unidad en la Iglesia, en la familia, en todas partes, aunque tenga que crucificarse. Muy bien. Se me pregunta ahora si esta es la época del Espíritu Santo, porque hay grupos y personas que lo dicen así. Por supuesto que todos los tiempos son del Espíritu Santo y como dice la persona que nos pregunta, por supuesto que a la Santísima Trinidad no se le puede fraccionar, no se pueden dividir aquellos que están unidos por un solo amor.
tres personas distintas, un solo Dios vivo y verdadero. Hubo en la Edad Media una herejía que consistió precisamente en dividir como si fuera un pan francés en tres partes la historia de la salvación. Y decían que el Antiguo Testamento era la tajada del Padre, el Nuevo Testamento era la tajada del Hijo y la historia de la Iglesia era la tajada del Espíritu Santo. Eso tuvo un par de variaciones durante la historia y algunos querían ver las fechas de la historia de la Iglesia como del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. Pero por supuesto que la Iglesia rápidamente salió a establecer la verdad y a enseñar con su magisterio lo que es correcto y nos enseñó que siempre, siempre en la obra de la creación que se atribuye al Padre, en la obra de la redención que se atribuye al Hijo y también en la obra de la santificación que se atribuye al Espíritu Santo, actúan las tres divinas personas. Este es el tiempo del Padre, pero también del Hijo y también del Espíritu Santo. Y muchas personas, más bien, están de acuerdo en considerar, en reflexionar sobre la falta que hace el Padre en estos momentos precisos de la historia. El Padre Celestial representa el orden, iba a decir la ley, y sí, es verdad, la ley en el sentido del Antiguo Testamento, es decir, la ley que da la vida, y sobre todo el punto de referencia. Hoy en día la negación del Padre es evidente en todas estas negaciones de lo que es la naturaleza humana, de lo que es la humana sexualidad, de lo que es el matrimonio de hombre y mujer, unidos por el amor de Dios y por el amor que se profesan en Dios. En fin, los pecados contra la vida, el aborto, la eutanasia, con argumentos tan torpes como los que sacan por allí, muestran que lo que está faltando es el Padre. De tal manera que no hay que permitir que se particularice demasiado y menos cuando se utiliza al Espíritu Santo para justificar algunos desórdenes o en la liturgia católica que tiene su ritmo, tiene su forma, entre otras cosas muy espiritual, muy del Espíritu Santo. Es clarísimo en la liturgia católica que es el Espíritu, aún a veces en el silencio y en la austeridad, el que trabaja, y no nuestros afanes, nuestras euforias, o también en la praxis pastoral. Algunos que se sienten pues tan llenos del Espíritu que se sienten con licencias para imponer manos y hacer cosas extrañas que no están en los rituales católicos y por lo tanto no están llenas del Espíritu Santo realmente. Esas personas se equivocan y hacen equivocar a muchos otros. Por ejemplo, con lo que muchas veces les enseño, ¿verdad? Que el que comulga, al recibir el cuerpo sacramental de nuestro Señor Jesucristo, es tocado todo él por Cristo. ¿Para qué necesita imponerse manos por allá a un rincón de la sabana? Si comulga y tiene fe, pues sea coherente con su fe, ¿verdad? Bueno, hay otra. ¿Por qué en la liturgia no se invoca directamente al Espíritu Santo como sí se hace con el Padre y con el Hijo? Muy buena la pregunta, porque así lo ha querido el Espíritu Santo. En esta exposición que tal vez ustedes notaron que hice, pues muy rápidamente, les doy disculpas, pero quería decirles estas cosas, se me quedó en el tintero. Un capítulo interesantísimo que son los símbolos del Espíritu Santo en la Santa Biblia, pues les quería decir que no hay nada ni nadie tan discreto como el Espíritu Santo. ¿Por qué creen que la Santísima Virgen es tan discreta? Porque está llena del Espíritu Santo. Y en la Iglesia Católica, entre menos nos exhibimos, entre menos hacemos show, tal vez directamente proporcional, más estamos llenos del Espíritu. El Espíritu es el que anima la oración. El animar es dar vida. Ánima y espíritu son sinónimos. Es el que anima la oración, es el que en la Sagrada Liturgia hace mediación
Al final del capítulo 9 de Hebreos, de la carta a los Hebreos, hay una cosa preciosa, ¿no? El Espíritu Santo es el que hace la mediación del sacrificio de Cristo y por lo tanto Él no quiere ser mirado de manera directa en la Sagrada Liturgia, sino que toda tenga el orden que Dios mismo le dio, que viene desde antiguo, si ustedes se fijan desde los sacrificios del Antiguo Testamento. Todo debe llegar al Padre y todo debe llegar por el Hijo en el Espíritu Santo. Ese es el orden de las cosas. Pero por supuesto que en ciertas solemnidades y fiestas la Iglesia también tiene himnos dirigidos al Espíritu Santo y los introduce dentro de la Sagrada Liturgia. Esto, sin embargo, que no vaya a ser confundido por nadie y que no se sientan como que no están dispensados de hablarle al Espíritu Santo. Vean, a veces no les enseño muchas oraciones compuestas. Otras veces les he promovido, ¿no?, el acto de contrición, la comunión espiritual. Pero fíjense que en estas reuniones más bien no traigo papel para decir la comunión espiritual. Me gustaría que cada uno de ustedes aprendiera sus propios lenguajes para con Dios, su propia manera de comunicarse. Con el Espíritu Santo necesitamos un poco de apoyo porque es un gran desconocido, porque es tan infinitamente discreto en la obra de la salvación, por eso mismo es tan desconocido. Y a veces vamos a necesitar lo que en la tradición de la Iglesia los santos le han dicho, los himnos que se dirigen al Espíritu Santo, los tradicionales por supuesto, los himnos que se dirigen al Espíritu, algunas de los escritos de los santos sobre el Espíritu Santo, pero poco a poco debemos tenerlo tan en cuenta en nuestra oración diaria que algo de nuestra oración del día se dirija a Él. Por ejemplo, para decirle: Espíritu Santo, te amo, te reconozco Dios como el Padre y como el Hijo, te reconozco igual en dignidad y te doy la adoración y la gloria que corresponde también a ellos. Te quisiera pedir, por favor, que cumplas en mí todas esas promesas tan hermosas que hay en el Nuevo Testamento, que por favor me ayudes a entender mejor estos misterios, a vivir mejor mi relación contigo. Pero sobre todo, Espíritu Santo, aquí estoy, tómame por favor. Yo sé que tú te has derramado también en mí, así que aquí quiero, con tu ayuda, vaciarme de todo aquello que no sirve para el reino y dejarte a ti, que ayudándome, por supuesto, me ayudes a caminar de acuerdo al Evangelio. Y vean, como esa podríamos hacer quizá muchas otras oraciones con las palabras propias, con expresiones, pero asegurándose que sean muy reales y muy de acuerdo con el magisterio de la Iglesia, que no resulte uno, como oí alguna vez por ahí en una oración de esas desordenadas que algunos dicen que son espirituales, a una persona diciendo: yo te alabo, Señor, te bendigo, Señor, Señor Espíritu Santo, Espíritu que derramaste tu sangre. El Espíritu Santo no derramó su sangre por nosotros, fue el Hijo encarnado. Entonces a veces por precipitarnos y por hacer más bien como fuerza en lo emotivo, perdemos el contacto con la realidad teológica. Bien, ¿cómo hacemos para que en nuestras parroquias reine la fraternidad del Espíritu Santo? Muy buena pregunta, magnífica, porque la tarea del enemigo es la discordia, sembrar la discordia. Yo llamo discordia la separación de los corazones. Cordia, cordial, habla de corazón. La discordia es señal de que el diablo está metido, o en la familia, o en la pequeña comunidad, o en la parroquia, o en la diócesis. Cuando hay divisiones, está metido el diablo. Definitivo. Donde hay división, está el diablo metido. Aunque sea poquito, pero ahí está metido. Porque el Espíritu Santo es el maestro, el artífice de la concordia. La discordia es del diablo, la concordia, el acuerdo de los corazones, es del Espíritu Santo. El camino por el cual nuestro Señor Jesucristo nos ganó, el Espíritu Santo nos lo derramó desde su humanidad, a la cual nos podemos unir por la fe y los sacramentos,
es el camino de la cruz. De tal manera que en nuestras parroquias, esa humildad con la cual uno muchas veces asume ciertos comportamientos, ciertas reacciones, inclusive de quien menos esperaría uno, es el camino para que reine el Espíritu Santo en todos, pero también la oración y también de vez en cuando la corrección fraterna. También nos preguntan qué se puede pensar acerca de los atropellos cometidos contra la Sagrada Liturgia en la solemnidad de Pentecostés. Pues dos cosas. La primera que se puede pensar es que hay grave ignorancia. Hay muchos que porque han recibido una cierta capacitación para celebrar unos sacramentos, sienten que pueden introducir cosas sin haber conocido claramente los documentos de la Iglesia que dicen explícitamente desde el Vaticano II, nadie, ni siquiera siendo sacerdote, añada, quite o cambie nada a la Sagrada Liturgia. Entonces lo primero que hay es una grave ignorancia. Con la ignorancia siempre vienen otras deficiencias de vanidades y de vanaglorias, de soberbias y de afanes de aparecer. Pero eso es lo que se puede pensar a primera vista. En segundo lugar, también estamos sometidos a una influencia que viene desde hace unos 50 años y que se ha vuelto a veces un poco agresiva, en que se confunde al Espíritu Santo con las manifestaciones externas. Si recuerdan cómo tuvo Pablo que combatir con los corintios por esas manifestaciones descontroladas, pues entonces nos damos cuenta que en la iglesia contemporánea también tenemos que tener cuidado con esta intervención externa que nos hace poner el acento más en lo emotivo, en las euforias, en ciertos signos que nos vamos inventando, que en lo que es de verdad espiritual, que muchas veces, lo repito, se experimenta más en el silencio de la adoración que en la bulla de la euforia. Pónganle mucho cuidado a eso y ayúdennos a difundirlo, ¿sí? Sin ponerse bravos con los párrocos que hacen cosas raras, porque la bravura en la iglesia de todas maneras termina en lo mismo, ¿no? En divisiones, sino ir sembrando el buen espíritu, poco a poquito. Recuerden que el Señor lo prometió, una semillita, aunque sea chiquitica, si se siembra bien, y sobre todo si el que la recibe se deja trabajar por el espíritu, se vuelve un arbusto. Y voy terminando, así que ya no me manden más preguntas, pero con mucho gusto respondo las que han llegado. Entonces, frente a los dones del Espíritu Santo, ¿cómo debe ser nuestra actitud como católicos en la oración? ¿Se le piden que nos los otorgue o estamos preparados para recibirlos? Uy, los dones del Espíritu Santo creo que ya están ofrecidos, ¿no? A veces lo único que hace falta es desempacarlos. A veces a las personas que tienen eh, puestos importantes en la sociedad, les regalan muchas cosas, por ejemplo en Navidad, les regalan canastas y les regalan botellas y les regalan esto y lo demás allá. Y no es nada raro que en algunas de esas casas encuentre uno en junio paquetes todavía sin abrir, envueltos en papel de regalo. Vean, los católicos nos hemos quedado a veces con los regalos envueltos, porque nos aprendimos 2 o 3 oraciones y nos sentimos contentos con 2 o 3 actividades, hemos dejado sin desempacar los regalos quizá más preciosos. El Espíritu Santo al darse, se da comunicando sus dones. De tal manera que no es malo pedir sabiduría o fortaleza, inteligencia o consejo o temor de Dios, etc. No es malo pedirlos y saber que el Espíritu Santo es quien nos los concede. Pero es más importante que pedirlos decir, como dice Jesús en el Evangelio, crean que ya lo recibieron. Y precisamente porque Él nos derramó el Espíritu Santo hay que creer y por lo tanto desempacar. La sabiduría la tienen, pero se puede cultivar. La inteligencia también. Inteligencia y sabiduría van de la mano.
Escojo esos dos porque eso es lo que hemos hecho hoy. Inteligencia es lo que se comunica al comunicar la verdad y sabiduría es el poder aplicar esto a la vida. Así que eso ya lo tenemos. Claro, podemos pedirlo humildemente, pero sabiendo que el Espíritu nunca se retiene para sí algo. Más bien a nosotros es a los que nos falta vaciarnos profundamente, vaciarnos de eso. En la oración basta como actitud la de María. Mejor dicho, si la logramos, nos volvemos perfectos orantes, que es la contemplación de los misterios de Cristo, ¿no? María, como dice el Evangelio, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Eso es lo que tenemos que hacer, guardar todo esto y, perdonen, lo digo de una manera descriptiva, rumiarlo interiormente. A veces se nos mete una cosa, qué cosa tan buena, y después pensamos en otra y en otra y en otra, y no nos aficionamos a ciertas luces que nos ha dado Dios y de pronto hasta las perdemos, ¿no? Dios no le quita sus dones a nadie, pero para no perderlos o para no echarlos al cuarto de San Alejo, hay que repasarlos y repasarlos. Bueno, y aquí, como ustedes ven, ya pongo aparte las preguntas porque nos llegó el tiempo de despedirnos. La última que vi era qué hace uno cuando en un grupo uno le dio por sentirse elegido y pues como influye o quiere influir sobre los demás. Lo primero es recordarle que el nombre de la iglesia es elegida. Lean la segunda y la tercera carta de San Juan. Eso es, la iglesia es la elegida. Por lo tanto, todos somos elegidos. Para ser católico se necesita haber sido elegido y por el bautismo consagrado. De tal manera que en un grupo, cualquier grupo, todos somos elegidos. Realmente el único elegido es Cristo, ¿cierto? Pero todos somos elegidos. Y hay distintas misiones, pero precisamente no se parece ninguna a la manipulación. Donde haya intentos de manipulación, por ejemplo, cuando llegué a esta diócesis me di cuenta que había unos grupos aquí que piden diezmos. Yo espero que yo haya sido claro y les haya enseñado que diezmos solo los puede recibir la iglesia, no los grupos particulares, ni siquiera las comunidades religiosas, solo la iglesia. Y eso está establecido en la Biblia. Y me pareció rarísimo porque esos grupos siempre tienen como un líder que se siente elegido por el Espíritu Santo y es como el único portavoz. Y entonces la platica va es para él o para sus obras, ¿no? Eso hay que mirarlo con mucha claridad y sobre todo no dejarse manipular. Siempre que hay cosas raras, hay peligro de manipulación, siempre. Visiones, audiciones, apariciones y cosas que no estén claramente aprobadas por la autoridad eclesiástica, que solamente es el obispo, si no están aprobadas por la autoridad eclesiástica, no se deben seguir. Puede que uno en el fondo del corazón simpatice, pero entonces tiene la obligación de discernir con la ayuda de la iglesia. En los grupos católicos, si alguien quiere parecerse bien a lo que quiere la iglesia, como dice Jesús, hágase el servidor de todos, humildemente al servicio de todos. Y si quieren discernir, cuando en el grupo haya comunicación perfecta con la parroquia, el grupo es católico. Cuando hay división de la parroquia, es que nosotros somos un grupo internacional, es que nosotros dependemos de tal ciudad o de tal otra, huele mal, huele muy mal. Y es mejor el buen aroma de Cristo que el Espíritu Santo derrama, contagia por todas partes. Es el Espíritu el que nos da la verdadera alegría, que no está ausente de cruces. Es el Espíritu Santo el que da eficacia a los sacramentos. Los sacramentos no los puede hacer cualquiera, porque no son magia, no son el fruto de palabras ni de ritos, son fruto de la acción del Espíritu. El Espíritu Santo es el que hace que nuestra oración se encienda todos los días en la presencia de Dios, por supuesto, si nosotros dedicamos el tiempo, un poquito de cruz, si destinamos un tiempo.
El Espíritu es el que nos ilumina cuando leemos la Biblia porque Él la compuso y es un autor vivo que viene a nosotros cuando lo leemos. El Espíritu Santo es el que hace que la iglesia de Jesús sea lo que tiene que ser. Así que animémonos mucho, sintámoslo presente, disfrutemos de su presencia entre nosotros y sepamos que esta bendición que les voy a dar se comunica porque el Espíritu es poderoso. Así que un pensamientico chiquitico a la Santísima Virgen primero, en quien el Espíritu pueda hacer una obra tan grande y tan bella porque ella dejó que Él trabajara y luego nos despedimos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.